Buen día, queridos amigos. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte o la segunda unidad de nuestro curso, los medios de prueba. Es importante considerar la agenda de este video. Inicialmente veremos los medios de prueba y haremos como la historia abuelo de pájaro, y es que vamos a ver notas normativas y jurisprudenciales sobre cada uno de los medios de prueba, tal y como se los había prometido al inicio del curso. Pero sin embargo vamos a tratar de recordar algunos aspectos que tienen que ver también con la valoración de los medios de manera general. Es decir, vamos a ir viendo cada uno de los medios de prueba y recordemos el proceso probatorio, sus notas de proposición, admisión, producción y análisis y valoración. Y sobre este último punto también vamos a recordar que hay diferencias en cuanto a la valoración de los medios en materia civil y en materia penal. La vez anterior recordábamos cuál era el estándar de prueba requerido en materia civil y veíamos que se trataba del análisis del elenco de medios probatorios atendiendo a su análisis conjunto. ¿Y cuál es entonces el análisis de prueba en materia penal? Que ciertamente no es nuestro tema, pero es importante hacer diferencias porque algunas veces se penaliza al derecho civil. Y es que en materia penal los jueces fallan con un estándar que vaya no a la certeza, sino más allá de la duda razonable. ¿Y por qué esta nota es importante entenderla? Estudiábamos la vez anterior la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, o como se le quiera llamar, la idea de la distribución de las cargas de la prueba. Algunos le llaman deber de colaboración. En general encontramos en la doctrina numerosas denominaciones para esa idea de cargas en el proceso civil, pero me gustó mucho un ejemplo, que es el ejemplo del vaso con agua. El estándar de prueba en materia civil se atiende a la distribución de las cargas de la prueba, diríamos, es así. A ver si pueden ver la imagen de un vaso medio lleno y otro no tan lleno. ¿Y qué hace el juez? Análisis conjunto de la prueba. Se trata de quién tenía la carga y quién probó mejor su teoría del caso. En cambio, en materia penal, en la que hablamos de presunción de inocencia, se trata de más allá de la duda razonable. Si bien ya no podemos hablar desde el punto de vista científico del proceso de certeza, sí se trata de enervar la presunción de inocencia con más allá de la duda razonable. En ese caso se requiere este estándar. No sé si pueden ver, pero vamos a empezar entonces con una historia que también ejemplifica cuál es nuestro trabajo en este tema de evaluar los medios de prueba. ¿Recuerdan qué quiere decir el non licet? Non licet era la antigua expresión que se ocupaba para decir que algo no estaba claro, no lo veo claro. En nuestro código anterior se hablaba de absolución de la instancia, y me encanta explicarlo, como lo decía, con una historia. Y es que se habla de que un célebre abogado maestro de la oratoria le enseñaba a su alumno sobre la elocuencia y acerca de los honorarios, de lo que el joven tenía que pagar, pues era pobre. Se comprometió a pagarlos cuando ganara su primer pleito. El joven le dijo: voy a ganar mi primer pleito y luego te pago, querido maestro. Resulta que el alumno se hizo muy próspero y su maestro se acordó de la condición y la deuda que tenía con él, pero el alumno no daba por pagarle. Y resulta que terminó demandando a su aprendiz. Fueron a juicio y en el tribunal dice el maestro: si tú demuestras que tienes deuda conmigo, ganarás tu primer pleito. Y según nuestro convenio, por haberse cumplido la condición,
pues deberás pagarme lo prometido. Pero si tú no puedes demostrarlo, serás condenado por el juez a pagarlo. Y como dice la voz popular, el alumno siempre supera al maestro, dijo el alumno, que no se dejó impresionar y que había aprendido muy bien el arte de su maestro. Si los jueces me absuelven, sería injusto pagar, ya que reconocen que no soy tu deudor. Pero si me condenan, perderé mi primer pleito y sería una injusticia pagarte. Los jueces se quedaron confundidos y dijeron, no liquet, no me queda claro. Y se abstuvieron de dictar su veredicto. Eso, mis queridos amigos, es algo que nosotros no podemos hacer. Definitivamente, a través de un proceso estamos llamados a solucionar un conflicto, a dar una respuesta. No podemos llegar a la sentencia diciendo hay una demanda inadmisible, etcétera, o haciendo control liminar luego de todo el proceso. Tenemos luego, si tuvimos prueba y todo, que emitir un juicio, una valoración sobre la base de nuestro artículo 330. Independientemente de la idea que sigamos del proceso sobre máximo número de pruebas relevante o como lo diría don Jordi Ferrer, la averiguación de la verdad como finalidad de la institución probatoria que nos permite juzgar racionalmente mejor, o como lo diría Damashka en el derecho probatorio a la deriva, el buscar la solución del conflicto. En definitiva, los jueces estamos llamados a hacer esa ponderación de los medios de prueba. Esa es una nota que veremos y este será nuestro recorrido. Vemos en pantalla cada uno de los medios de prueba que contempla nuestro código y a medida vayamos avanzando también haremos énfasis en diferenciar la fuente con el medio de prueba. Veíamos también en nuestro video anterior que la fuente de prueba se trata de esa realidad extrajurídica y el medio, la forma como incorporamos esa información al proceso. Pues ahora lo veremos con más detalle. Iniciamos con la prueba documental, que es precisamente el primero de los medios probatorios contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Hay una variedad de doctrinas y de construcciones teóricas. No nos vamos a detener en eso. Dijimos que el enfoque que hemos querido darle es, si bien no normativo, porque sé que ustedes manejan muy bien la ley, pero sí jurisprudencial. En la academia hay diferencias, muchos discuten la diferencia entre documento e instrumento, o si en la prueba documental en realidad no se propone, sino que se admite, no se propone, sino que se incorpora según el 276, porque el código habla de incorporación, y ahí que hacen una diferencia incluso de otro momento del proceso probatorio. Pero lo cierto es que no vamos a detenernos en esas elucubraciones teóricas. Decía, vamos a recordar y algunas de las definiciones en la clasificación doctrinaria que veremos someramente. Dije, vamos a ver los medios de prueba, como la historia vuelo de pájaro, es en atención a su contenido, ¿verdad? Tenemos documentos declarativos, representativos, constitutivos, probatorios, y en esta, por ejemplo, hay una nota esencial tratándose de los probatorios, que son los que nos interesan. La ley no exige una forma determinada, como en otros que atienden más a la sustantividad de sus formalidades, llamémoslos ad substantiam actus, ad probationes, que se trata de los documentos constitutivos. Una clasificación más legal es atendiendo a quien los emite, y sabemos que de alguna manera nuestro código estipuló, digamos, dos formas esenciales, que serían los documentos públicos y los documentos privados. Esto sin perjuicio de que otras de nuestras leyes, por ejemplo el Código Civil y la Ley de Notariado,
hablen incluso de instrumentos auténticos, pero sabemos que hoy por hoy pues hablamos de esta clasificación bipartita, instrumentos públicos e instrumentos privados. ¿De qué depende esta clasificación? Pues en uno interviene efectivamente la autoridad pública, como su nombre lo indica, y en los privados se trata de la confección o participación de sujetos privados. Tenemos regulado en nuestro Código Civil, en el artículo 1572, los instrumentos privados, y también arriba en el acta notarial tenemos 2 de la ley de notariado y el 1570 del Código Civil. Hay que tomar en cuenta que esta clasificación no es incompatible con otras modalidades de la legislación sustantiva. Por ejemplo, el artículo 999 del Código de Comercio, que habla de instrumentos públicos, auténticos, privados, facturas, correspondencia postal, e incluso se ha hablado que el artículo 343, cuando habla de otros instrumentos, ocupa una tercera categoría. En realidad no se trata de una tercera categoría esta del 343, sino se habla de una extensión analógica al régimen de medios de prueba documentales como las fotografías, croquis, mapas, etcétera, que muchas veces constituyen prueba para efectos procesales. La nota jurisprudencial que me interesa destacar es que parece que en la práctica ha dado problema el establecer la certificación notarial de los instrumentos públicos en cuanto a su valor probatorio, concretamente en los procesos que tienen que ver con la prueba del dominio o con instrumentos que requieren registro. Se habla, por ejemplo, del artículo 717 del Código Civil, que contempla en la legislación salvadoreña que no se admiten en los tribunales o juzgados de la República ningún título ni documento que no esté registrado, ni si no fuera de los que conforme a la ley están sujetos al registro. Entonces, de ahí muchos dicen hay un reparo de admisibilidad del instrumento porque no se puede admitir en juicio sobre la base del 717. Pero concretamente lo relacionan en algunos casos con el artículo 35 de la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Tenemos en torno a este tema varias sentencias muy interesantes. Algunos estiman, por ejemplo, que en una acción reivindicatoria, dentro de la cual uno de los extremos más importantes es establecer quién es el propietario registral, lo que idóneamente se prueba con el título o con el instrumento público, ¿verdad?, por medio del cual adquirió la propiedad sobre la base del artículo 891 del Código Civil, pues rechazan el que se pueda establecer certificaciones notariales de las certificaciones registrales e incluso certificaciones notariales de la escritura pública que acredita la propiedad, aunque ésta esté debidamente registrada. Eso lo encontramos en sentencias como la 270 CAC 2013, corresponde a una casación civil, y la sentencia 86 CAC 2010 del 28 de octubre del 2016, que se trata de no haber incorporado oportunamente el instrumento por el que se adquirió la propiedad. Frente a esto tenemos también otras sentencias más recientes que matizan precisamente la lectura que se ha dado de estas sentencias de sala, y que son sentencias de la Cámara Ambiental de primera instancia, con sede en Santa Tecla y cuya competencia es mixta. Tenemos la sentencia 138-2019, la referencia es LEP, apelación, ¿verdad?, y la 86-2017, del 15 de diciembre del 2017. La primera, es del 17 de marzo de 2020. En la primera se hace un análisis precisamente de estas sentencias de la sala,
acreditando que en realidad se ha hecho una lectura errada de la sentencia de la sala respecto a la forma de acreditar la propiedad. No es que no se tengan que agregar los títulos originales, o sea, no es que no se tenga que agregar la escritura, pero facilita el que se pueda presentar una certificación notarial de esta escritura y no de una certificación registral. Y la segunda también lleva una idea de que si se presentó una fotocopia, pues luego es permitido, precisamente por la ley de notariado, completarlo presentando el instrumento original. Esas son cosas que nos pueden ayudar para resolver casos prácticos y que se están dando con mucha frecuencia. Pero volvamos entonces a nuestro proceso probatorio en la prueba documental. Y tenemos los artículos que se refieren a la aportación. Vemos la norma general del 288, ¿verdad?, que habla precisamente de que deben incorporarse con las alegaciones iniciales, demanda, contestación, reconvención. El 335, que básicamente repite lo que dice el artículo 289, que básicamente establece la regla general de incorporación de la prueba documental y sus excepciones. Y tenemos una excepción también en el 308. La nota importante del 308 es que si rechazamos prueba, fíjense bien, el que se puede, por vía de las excepciones, incorporarse en la audiencia preparatoria por hechos que quedaron de relevancia a raíz de la contestación, ese rechazo de prueba debe efectuarse por medio de un auto motivado. Esto es una formalidad importante, pese a que se hará valer ante la Cámara, pero la forma que adopta el rechazo de esa forma de proposición de prueba por la vía del 308 es por auto motivado. Una forma también de incorporarla, o en el plazo, fíjense bien, es la reforma del 203b, que habla de las audiencias virtuales, la forma de proponer prueba documental en las audiencias virtuales. Y habla el 203 de 2 días hábiles de antelación a la fecha de la audiencia, bajo pena de preclusión, lo cual nos genera muchas dudas, principalmente porque en qué momento el juez o el tribunal va a resolver y pone en conocimiento de la otra parte tal incorporación de prueba, ¿verdad? Y nos preguntamos también qué pasa con la prueba material intangible del 325, cuando lo que se trata de incorporar son fotografías, impresiones, etcétera, que deben acompañarse con la demanda, o si esto en realidad es otra de las excepciones del artículo 289, o en realidad se refiere a los documentos de la parte final del inciso segundo del artículo 356, que habla, por ejemplo, cuando esté declarando un testigo y se trate de incorporar un acto o documento escrito y la parte adversa tiene derecho a inspeccionarlo. Lo cierto es que la legislación sobre la base del artículo 18 y 19 del Código Procesal Civil y Mercantil tiene que incorporarse de manera armónica. Entonces, una primera postura sería entender que en realidad el 203 no constituye una excepción de la excepción del artículo 289, sino que está siempre acorde con las excepciones del artículo 289. No constituye, otra forma u otro plazo de incorporar prueba diferente a las excepciones del artículo 289. Y en todo caso, para el resto de documentos que habrán de ocuparse en la audiencia virtual, creo que en el fondo lo que se quiere es que la parte pueda contradecir esa prueba, es decir, que se respete el principio de contradicción, facilitando que la
parte adversa pues tenga acceso a esos documentos que serán utilizados en la audiencia y del que no se dio anuncio como debía hacerse. También tenemos el punto de las traducciones en primera y segunda instancia regulados en esos artículos. Me voy a detener en el deber de exhibición del artículo 336, porque también es otra cosa que se da mucho en la práctica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder requerir la exhibición? Bueno, primero que la parte no tenga evidentemente el documento. Otro criterio es el que sea útil, es decir, esta exhibición no está exenta de la exigencia de los artículos 310 y 317 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, debe anunciarse la especificación de su contenido y finalidad y debemos evaluar si es útil, pertinente, etc. Y también se debe identificar a quién lo tiene, porque no necesariamente se va a pedir a la parte, sino que puede señalarse que este documento está en manos de un tercero. Hay que considerar que en el proceso abreviado este tipo de peticiones debe concretarse 3 días antes, ¿verdad? Y tratándose del proceso, bueno, 3 días antes, siguiendo las reglas del 428, inciso segundo, decía proceso abreviado, 3 días antes pedir la exhibición. En el proceso común, pues esta petición puede efectuarse precisamente en la audiencia preparatoria. Referente a la impugnación, es un punto importante el determinar que alguien está precisamente inconforme con el contenido de este documento y entonces afirma su invalidez, ya sea porque está alterado, manipulado, etcétera, o en general que está disminuido en su valoración. Eso dará lugar precisamente a los procedimientos del 338 y siguientes, 338 que regula que esa impugnación puede ser en cualquier estado del proceso. Vemos que tratándose de la prueba que se denomina electrónica, y lo digo entre comillas, eso tiene sus matizaciones en un documento que también es objeto de un foro y que se facilitó del maestro Picot y Junoy. Y el 339 que nos habla de que esa calificación ha de ser precisamente por un perito designado por el juez. Ojo que esta es pregunta de examen. Fíjense bien, 339, el perito debe ser judicial. Bien. De ahí tenemos en la valoración. Hablamos de valor tasado de las pruebas, concretamente en el artículo 416, inciso segundo. Pero se trata de apreciar la credibilidad intrínseca, es decir, ¿qué pasa si tenemos 2 documentos públicos y su valor es tasado? ¿Qué hacemos? Hacemos como el juez de la historia que dice no me queda claro, non licet, y no puedo dictar un fallo, no, ¿verdad? Habrá que valorarse, si bien se atiende de manera inicial a ese valor tasado, pues debemos apreciar sobre la base de su mayor credibilidad intrínseca. Y esto también es importante. Y otros tipos de documentos que ya veíamos que no se trata de una categoría diferente, sino ocupada por la vía de análogo. En este punto también es importante mencionar que hay algunas derogaciones de las disposiciones de prueba tasada, porque estamos hablando ahorita del valor tasado de la prueba documental, que se contienen en el artículo 705 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y estas disposiciones de prueba tasada que están diseminadas en el ordenamiento material pedían, por ejemplo, y ustedes lo han de recordar, cierto número mínimo de testigos, el auxilio judicial en medios de prueba diferentes, llámese peritos, por ejemplo, cuando se trata de la contratación de obra, o el 1936 en el comodato, que pide ciertos requisitos de testigos, igual que el artículo tratándose de la titulación supletoria,
o del inventario, etcétera, que debemos entender que son disposiciones pues derogadas de la prueba tasada. Acá, cuando hablamos del 416 inciso segundo, el legislador quiso otorgar un valor especial a ese tipo de documentos, pero no debemos olvidar que esa tarifa legal pues ahora ha sido derogada por el 705. Me refiero a los otros tipos de requerimientos de prueba, ¿verdad? Que es bueno tener en cuenta. Jurisprudencia. Bien, esto ha sido muy controversial. Usualmente teníamos la idea del derecho civil formal, sabíamos que en el derecho penal se incorporaban copias y nos asustaba pensar que en un proceso civil existiera una copia que pudiera incorporarse, porque es que atiende a la seguridad de las formas. Nos choca pensar que en pro de la seguridad jurídica vamos a estar considerando algo que sea una copia simple. Sin embargo, tenemos esta sentencia interesante de la Sala de lo Constitucional que se dio en amparo. Pueden ver ahí la referencia. Es una sentencia del 8 de febrero del 2013 que hace una matización, ¿verdad? Y sistematiza interpretando el artículo 330, inciso segundo, y el artículo 343 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, una copia simple no puede ser tachada de prueba inadmisible por su consideración de copia simple, sino que lo que es el problema, y ahí es por qué debemos diferenciar esas etapas del proceso probatorio, es en realidad un reparo que se va a hacer respecto de acreditar ciertos hechos, pero que son referidos a la valoración de su contenido, lo cual haremos hasta en el último vagón del trencito que veíamos, es decir, lo cual haremos en la fase final del proceso probatorio que se refiere al análisis o valoración de prueba. Entonces, rechazado el que alguien repare la admisión o la admisibilidad de un documento que es una copia simple por su condición de copia simple, ¿verdad? Tenemos otras sentencias, es decir, ya, digamos, está siendo muy aceptado y perfilado por la jurisprudencia. Su admisibilidad. Ojo con la valoración, que es diferente. Tenemos de la Cámara Segunda, de la Cámara Tercera, ambas de lo civil de la primera sección del centro. Y ahí está sistematizado también por artículos, ¿verdad? Y respecto a su impugnación y autenticidad, pues ¿qué pasa? Que ahí sí que atañe, digamos, a la valoración. Mucho tiene que ver la actitud de la contraparte. Si es una actitud pasiva, es decir, no lo controvierte, lo acepta con tranquilidad, o en realidad opta por impugnar esos documentos que constituyen copias simples. Esto tiene que ver también, y lo vamos a ver en la parte de lo que se denomina prueba electrónica. Bien, ahora pasamos a otro medio de prueba que también da problemas. Ahorita, sobre todo en materia laboral, en materia civil también, que es la declaración de parte. Primero, tenemos que diferenciar que no se trata de, como hacíamos la diferencia al principio, de un proceso penal. No vayamos a salir ahí promoviendo una inconstitucionalidad porque la parte declara y no se puede autoincriminar. Vemos que no hay ese tipo de connotación en nuestro proceso civil, muy diferente, acordémonos las reglas de la carga de la prueba, ¿verdad? Pero interesante ver que la fuente de prueba son las personas que han intervenido en determinados hechos o que los conocen y que tienen la calidad de partes, ya sea demandante o demandado. Y el medio es el régimen de suscitación, carga de comparecer y responder al interrogatorio. En la declaración de parte tenemos, sobre la base del artículo 344 y siguientes, que puede ser una declaración de propia parte,
denominada propia parte, porque ofrezco la declaración de mi parte, puede ser el actor o el demandado, y la declaración de la parte contraria, puedo ofrecer cualquiera. Hay una, digamos, resignificación en este medio de prueba del extinto medio de prueba llamado la absolución de posiciones. ¿Se recuerdan que alguien presentaba un sobre cerrado que se abría con las solemnidades a la hora de la audiencia y que le podíamos denominar también confesión provocada o ficta confessio, que tiene su raigambre también en reminiscencias arcaicas, incluso de la Inquisición? Bueno, pues resulta que ahora tenemos esta forma también de incorporar información al proceso por medio de las partes que intervienen en el litigio. No me gustaría hacer la clasificación de parte ad causam, que es lo que tenía que ver con el derecho material, y ad processum, que tenía que ver con los abogados, porque sabemos que esa categorización no va más, está superada. Sin embargo, lo que nos interesa destacar es que a través de esta forma o a través de este medio de pruebas se efectúan preguntas a la parte o a la parte contraria. Incluso se puede hablar de un litis consorte, cosa que no fue pacífica en España, y de lo que vamos a anexar también unas sentencias interesantes a la plataforma luego de subir este video, y que en realidad se encuentran en una misma situación procesal y también recaen sobre hechos personales. Digamos, esas serán las notas esenciales de este medio de prueba, que están en posiciones procesales equivalentes. Se trata de hechos personales, es decir, no se trata de cuestiones o apreciaciones jurídicas. No vamos a citar a la parte para que nos hable sobre sus valoraciones sobre los hechos, no. Hechos personales que tengan relación con el pleito. Eso es importante. ¿Y de dónde nos sacamos que tengan relación con el pleito? Bueno, pues tienen que ser pertinentes. No lo dice expresamente como se dice en España, pero sí tenemos, recordemos, el 310 y 317 como norte orientador de la idea de pertinencia de la prueba. Es decir, esos hechos tienen, además de ser personales, tener relación con el pleito. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad? Pues de reconocer o negar la existencia o el reconocimiento o negativa del hecho. ¿Cómo se valoran? Bueno, pues se valoran sobre la base de la sana crítica, artículo 353. Dice, se van a tener como ciertos los hechos que se hayan reconocido en la contestación si en ellos hubiera intervenido personalmente, siempre que no se opongan al resultado de otras pruebas. Volvemos sobre esto después. Vemos acá, entonces, declaración de parte y personal de propia parte. Ahí tenemos los artículos. ¿Quiénes pueden declarar? Las partes, colitigantes. Ojo, que las partes las tenemos definidas en el artículo 58 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí hicimos una categorización también en representantes de incapaces o personas jurídicas, no porque ellos no sean parte, ¿verdad? Sino que siendo partes, en realidad son una complejidad organizativa. La pregunta acá sería qué pasa, por ejemplo, con las masas patrimoniales, uniones y entidades que actúan en el tráfico jurídico y que según el 58 sí son consideradas como partes. Bueno, pues ahí haremos uso del artículo 348 del Código de Comercio, ¿verdad? Que es que vamos a citar a estas personas que representan, como dije, o actúan en el tráfico jurídico en lo que les perjudica. Eso nos lo habilita el Código de Comercio. Entonces hacemos el enlace del artículo 58, tratándose de entidades que actúan en el tráfico jurídico, con el artículo 348 del Código de Comercio. Otra cosa interesante es los apoderados.
los apoderados, precisamente en nuestro caso de la plataforma teníamos una pregunta similar, y eso es porque en España también eso tuvo una discusión y una solución interesante, regulado en el artículo 309 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que allá se trata de que cuando el representante material en el pleito no sea la persona física que hubiera intervenido en los hechos controvertidos en el mismo, deberá dicho representante facilitar la identidad de dicha persona que hubiera realmente intervenido. En realidad sucede que citamos al representante legal, bueno, aquí tratándose de las personas jurídicas o de los apoderados, y en realidad ellos no conocen los hechos. Fíjense bien qué bonito lo tiene regulado España sobre la base de la probidad, lealtad y buena fe, que normativizaron esa exigencia requiriendo de que sea carga precisamente del citado manifestar quién fue el representante o su identidad para que pueda ser citado, es decir, facilidad probatoria. ¿Se recuerdan? Eso tenía que ver con carga probatoria dinámica. Entonces dígame usted, ¿yo cómo voy a estar en la obligación de conocer su forma organizativa o quién pudo o no fungir en aquel momento como representante legal? Bien, dice en las obligaciones de las partes, el 347, que tienen la obligación de comparecer y responder. ¿Y cuál es la consecuencia de que alguien no comparezca o no responda? Pues que se tendrán por aceptados los hechos atribuidos. Se da algo que conocemos antiguamente como la ficta confessio, pero esto es ante la incomparecencia injustificada, es decir, no es cualquier incomparecencia. Si justificó, pues habrá motivo para poder volverla a citar. Hay reparos respecto de este efecto, precisamente por el riesgo que ocasiona el valorar la no asistencia de la parte por las vulneraciones o la potencial vulneración al derecho de defensa y contradicción y audiencia. Sin embargo, me parece interesante a esos efectos dos sentencias precisamente de España, que se trata de Santa Cruz Tenerife, sección cuarta del 7 de julio de 2003 y Granada, sección cuarta del 9 de diciembre de 2004. En la primera se habla de conflicto de intereses y que no se puede solicitar el interrogatorio de sí misma, tratándose de los colitigantes, problema que nosotros no tenemos. Y en el otro habla de precisamente de la forma o de la proscripción de que el apoderado de la parte en el proceso declare por él, aunque sea con poder especialísimo. Nosotros tenemos regulado eso bajo la condición de que la otra parte acepte. Pero me gusta, y por eso vamos también a subir estas sentencias a la plataforma, porque hace un análisis respecto a por qué no es conveniente que el apoderado comparezca a declarar por la parte aunque tenga poder especialísimo. El análisis se centra en la condición de parte y en la génesis precisamente de este medio de prueba. Bien, una nota importante de la práctica. Fíjense bien, a la parte no le juramentamos como juramentamos al testigo. Estos no son terceros, estos son partes. Testigo sí está sujeto a las penas del artículo 305 del Código Penal. Lo más que podemos hacer con la parte antes de proceder al interrogatorio, pues es recordarle el artículo 13 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque sí que opera que tiene que actuar con probidad, lealtad y buena fe. Y también otra nota importante es que me parece interesante que otros países han optado, porque cuando
se efectúa la cita, es decir, si admitimos una declaración de parte en audiencia, se haga precisamente recordando las consecuencias de no llegar o de contestar las respuestas evasivas, ¿verdad? Entonces, 351. ¿Pueden citar a la parte declarante por medio del abogado? Sí, pero lo ideal es que le hagan recordándole cuáles son las consecuencias de que esa parte no llega. ¿Por qué? Porque eso precisamente lo pone en la posición de valorar el riesgo que acarrea su no asistencia. Es decir, si yo sé que si no llego me van a tener por reconocidos los hechos Y y Z, pues yo pondero el llegar o no llegar. Pero no puedo hacerlo si no sé a qué me voy a atener. Y eso nos lleva también a otra nota práctica, y es que cuando admitimos una declaración de parte, debemos asegurarnos que dentro del contenido, dentro de la proposición se respete la especificación del contenido y finalidad. Volvemos 310 y 317. ¿Y eso qué implicará? Pues que la parte que pretende la cita de otra anuncie de manera concreta cuáles son esos hechos personales que de no comparecer la parte se tendrán por reconocidos. ¿Y eso por qué tiene una connotación práctica? Pues vean, ¿qué pasa si no llega la parte? ¿Qué habíamos dicho? Pues se le tendrán esos hechos, ¿verdad? Se van a percibir como reconocidos. No le damos el efecto que tiene, por ejemplo, cuando no comparece un testigo. ¿Qué pasa si no comparece un testigo? Bueno, según el 211 puede ser incluso causal de interrupción de la audiencia. Pero ¿vamos a interrumpir la audiencia si no llega la parte? Pregunto. Claro que no. El efecto de que una parte citada no llegue, pues es precisamente las consecuencias que señala la ley, porque tiene obligación de comparecer y responder, como lo dice el 347. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con eso. Ahí veíamos interrogatorios, el contenido de la declaración, ¿verdad?, de una persona natural o de una persona jurídica, que ciertamente en relación a su naturaleza será diferente. Y existe la posibilidad de que se haga el interrogatorio domiciliar. Tenemos el artículo 352. Y también en la reforma del 203b tenemos que estos declarantes deben presentarse a la sede judicial cuando se trata de audiencias virtuales. Otra nota importante es que en ese interrogatorio debemos respetar la forma de las preguntas. Tiene que ser con claridad, artículo 348. Y si es de parte contraria, ¿qué pasa? Fíjense bien, ¿cuáles son las reglas para interrogar? Tenemos interrogatorio directo, contrainterrogatorio. Pues resulta que aquí hay una especie de inversión de esas reglas, de esa técnica de oralidad, porque tratándose de la parte contraria, la ley habilita que nosotros podamos interrogar a nuestra parte contraria con formato de contrainterrogatorio, es decir, con preguntas sugestivas. Artículo 367. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera se parte de la lógica de que esa persona, conociendo que soy su contraparte, pues tratará de de no colaborar con el interrogatorio. Entonces se habilita hacer un interrogatorio con formato sugestivo en el directo. Bien, tenemos una sentencia interesante acá, nota jurisprudencial. La sentencia 17 CAC del 2010. Fíjense bien que la sala ha considerado que la confesión calificada
si bien es un medio de prueba útil en la reivindicación, pero lo matiza. Lo toma, lo destaca como elemento importante. Para probar la posesión. Siempre en la valoración conjunta, no debemos hacer lectura aislada de las sentencias. Por eso he puesto las referencias para que ustedes tengan pues esa curiosidad de revisar las referencias e ir. Tenemos otra que habla de que cuando haya una declaración de parte contraria o de parte en su proposición deben acreditarse, ¿verdad? O especificarse los puntos que se pretende acreditar. Otra nota importante en la declaración de parte es que debemos valorar también su idoneidad, tratándose, por ejemplo, de establecer una impugnación. Si bien es cierto hay libertad probatoria, la prueba idónea será la pericial. No tenemos que aceptar, decíamos, todos los medios de prueba porque no le queremos limitar su derecho a probar a las partes. Insistimos en que el derecho a probar no es una facultad omnímoda. No hay derechos absolutos, libertad probatoria no es absoluta. Entonces, no vamos a desgastarnos escuchando una declaración de parte cuando en realidad de lo que se trata es que exista una prueba de carácter pericial que determine eso. Otra sentencia interesante siempre en la línea de la declaración de parte. Bien, si yo ofrecí declaración de parte y la parte no llegó, pues no puedo darle el efecto del 347 y 348, sino que debo apersonarme, sobre todo si no me apersoné. El supuesto opera, dice la sala, cuando yo me apersoné a realizar el interrogatorio y el otro no llegó. Pero no voy a querer pasarme de inteligente, de no llegó la parte y luego alego, mire, téngale por reconocidos los hechos. Sabemos que hay de todo. Bien, prueba testimonial. Acabamos de ver que los protagonistas del medio de prueba de declaración de parte son las partes. En la prueba testimonial se habla de un tercero imparcial. Me gusta mucho investigar sobre el origen de las palabras y tratándose de la palabra testigo es interesante escuchar cómo su etiología tiene como varios orígenes. Se menciona, por ejemplo, que viene de testa, cabeza, o que viene incluso de la forma como juraban los romanos decir la verdad con las manos en los testículos, o que viene de tes, que significa tres. Lo cierto es que independientemente del origen de la palabra, un testigo siempre va a ser ajeno al pleito, es decir, ajeno al derecho material discutido, no tiene ninguna titularidad sobre él. La fuente es la persona que tiene el conocimiento de los hechos y el medio es el régimen de suscitación, la carga de comparecer, responder el interrogatorio, etc. Tenemos la forma de proposición, 276, 359, nota importante porque dice indicación en lo posible de sus generales, identificándolo, el lugar para citarlo. No se vale decir, propongo como testigo al señor Pedro Pérez. En la medida de lo posible debemos identificar sus generales, mayor de edad, empleado, etcétera, porque esto también facilita el derecho de defensa, la impugnación, etcétera. Y tenemos otra nota importante en 359 y 360, que es que se pueden dar esquelas de citación a la parte, ¿verdad? Si es que lo solicita, o ser citado judicialmente. En todo caso, la parte tiene, si se responsabiliza en la audiencia, cosa que tenemos que preguntar, el deber de presentarlos. Imparcialidad, ya lo dijimos. La capacidad, pues tenemos que no pueden ser privados de razón ni niños menores de 12 años. Otra nota importante es que si son menores de 12 años
y no están sujetos a un régimen penal, pues no tendríamos por qué leerles el artículo 305 del Código Penal, porque aquí, a diferencia de la parte, al testigo sí lo juramentamos porque está sujeto u obligado a decir la verdad. Tiene que dar razón de su conocimiento, es decir, eso proscribe la idea de un testigo de referencia que conoce los hechos por la declaración de un tercero. El testigo debe dar razón de conocimiento, no se valora el testimonio de referencia. Tiene que ser su testimonio creíble. Eso quiere decir la coherencia interna y externa de ese medio de prueba. Ojo, que en la credibilidad, ¿cómo la determinamos? Bueno, por las circunstancias o hechos que determinan la veracidad de las declaraciones. Habla la ley del comportamiento del testigo mientras declara, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Sobre todo ahora con la virtualidad. Y digo esto porque hay que destruir ciertos paradigmas. Ahora con lo de la pandemia hemos estado en varias capacitaciones y la mayoría de jueces habla de la disminución de la inmediación en las audiencias virtuales. ¿Y qué se replica frente a esto? Bueno, que en una audiencia la razonabilidad de nuestro juicio no dependerá, por ejemplo, de que podamos oler o tocar al testigo. Ciertamente la inmediación es importante, pero debemos recordar que esto de las grabaciones ofrece muchas ventajas, ¿verdad? A los hombres que les encanta ver un partido de fútbol desde su televisión, no es lo mismo estar en el estadio, claro, que viéndolo desde la televisión, pero usualmente cuando lo grabamos podemos retroceder y eso pues nos facilita muchas cosas. En general debemos tener claro que las sensaciones que tengamos los jueces no nos sirven para mejorar nuestras decisiones. Por ejemplo, no podemos decir en la credibilidad que es que yo saqué un curso de psicología forense y yo como juez aprendí a detectar la verdad, a detectar la verdad y a detectar cuando alguien es mentiroso. Y yo me pude fijar que el testigo se le dilataron las pupilas y que se puso en una posición de defensa y que se puso todo nervioso y hacer ademanes. En realidad esas sensaciones, lo que vi de los gestos, etcétera, no podemos fallar sobre esa base. Entonces hay que tener cuidado. Me gustó mucho la mención de un estudio de Chile que habla, por ejemplo, de que se había detectado nada más en México y en otro país la idea de que un juez en la audiencia pudo sentir el olor alcohólico del testigo, pero lo que determinó en realidad al final esa forma de llevar esa información que tuvo el juez, esa sensación que tuvo el juez al proceso, no fue le sentí olor alcohólico al testigo y por eso le resté credibilidad. No, tenía que haber una forma, y es que hacen la alcoholemia y hay una prueba también, ¿verdad?, que pueda acreditar que eso pues no parte de una sensación del juez. Bien, vamos a las obligaciones del testigo. Las encontramos en el 362. Es importante que las mencionemos cuando lo juramentamos, especialmente porque cuando se trata de responder es bajo pena de desobediencia a mandato judicial. Y en la parte de decir verdad, pues debemos leerles el artículo 305 del Código Penal. Eso creo que lo hacemos todos. En los límites, bien, ¿hay límite del número de testigos? Dice la ley no limita el número de testigos. ¿Qué es lo que tenemos en el artículo 361? Bueno, que para evitar la práctica de las diligencias innecesarias, los jueces estamos facultados para obviar ciertas declaraciones testificales cuando hay muchos testigos sobre un mismo hecho o un hecho determinado. No van a probar un punto, ¿verdad?, con 10 testigos. Podemos decir que estamos suficientemente ilustrados con ese punto,
y prescindir de ciertas declaraciones. Ojo, que tiene que ser sobre el mismo punto, porque pueden haber 7 testigos y todos van a declarar sobre diferentes cosas. Acordémonos que hoy con la valoración de la sana crítica no les exigimos como antes en la prueba tasada 2 testigos mayores, sin tacha, etcétera. Ahí, por cierto, no hay tachas de testigos ya, sino que un solo testigo nos puede servir para formar un juicio y poder fallar. Y ahí tenemos punto importante en este medio, la extensión del deber de declarar. Bueno, y básicamente la idea de todas esas exenciones, apoderados, médicos, sacerdotes, contadores públicos, clientes, secretos comerciales, llevan la razón de que en razón de su oficio tengan la obligación de guardar secreto, ¿verdad? En general, no necesariamente todos los enumerados ahí, habrán otros como profesiones como los registradores que ven propiedad intelectual, etcétera, que tienen el deber de pues guardar silencio. ¿Cuál es el efecto de romper esta idea? Pues es una exclusión probatoria, ¿verdad? El efecto de la violación a ese privilegio. En el lugar, bueno, la idea es que no se puede delegar el recibir una declaración de testigo, debe inmediarse. No tenemos la idea del artículo 10. La idea es que podamos apreciar los que vamos a fallar ese testimonio. Hay también otra herramienta que podemos ocupar, que es el artículo 4 del Convenio Iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia, porque podemos precisamente recibir una declaración, ya sea de parte o de testigo, por medio de videoconferencia y se sigue el trámite de protocolo internacional. En la producción de prueba debemos tomar en cuenta que se deben respetar las técnicas de oralidad. Es decir, en el directo, por ejemplo, está prohibido narrar. El testigo no puede narrar libremente todo, a contar el cuento o el chambre, como diríamos vulgarmente, sino que debe efectuar sus respuestas de forma clara y precisa y concreta a lo que se le pregunte, evitando las ambigüedades. Si el abogado requiere explicaciones, debe requerirlas respetando el uso de la técnica, ¿verdad? Sabemos que hay interrogatorio directo, contrainterrogatorio, redirecto, recontrainterrogatorio y hasta ahí. Y cada uno tiene su forma de preguntas. Y la valoración es un punto que ya tratamos. Bien, vamos a la prueba pericial en nuestro vuelo de pájaro. No quiero hacer este video muy largo. Miren, la materia u objeto sometido al examen del perito es la fuente y el medio es el nombramiento del perito, su actividad, examinado, emitiendo el dictamen, su interrogatorio. ¿Cuándo procede este medio de prueba? Bueno, 375, cuando se requiera conocimientos científicos, artísticos o de técnica especializada. Tenemos una clasificación bipartita, perito de parte, perito judicial. En el perito de parte sabemos que se hace una elaboración privada del dictamen y que se acompaña con las alegaciones, ¿verdad? Artículo 276, número 9 y 288. Y el perito judicial, como su nombre lo indica, lo nombra el juez. Ese perito puede ser uno solo, no necesariamente dos. Sabemos que por requerimientos de leyes especiales como la ley de bancos, usualmente para avalúos de inmuebles en el proceso ejecutivo se nombran a 2 peritos. Pero tratándose de otros procesos de conocimiento, pues se puede un solo perito. Hay que tomar en cuenta que cuando se trata de perito, de cotejo de letras, el perito solo puede ser judicial, artículo 340, pregunta de examen. Así es que esto es importante. Perito de parte, anexo el dictamen y ojo, no ambos peritajes están sujetos a las formalidades generales que establece el código para los peritajes, es decir, que sean por escrito, que tengan la expresión de todos los métodos utilizados, que esté suscrito, etcétera.
Y ahí tenemos eficacia del dictamen. En el 386 tenemos la forma que tiene que ser escrita y remitido a las partes. Esa regla general del peritaje escrito tiene una excepción, y la excepción está contenida en el artículo 400 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es cuando hay una prueba en audiencia. En la proposición tenemos que puede ser in limine, ¿verdad?, por la urgencia del caso, en cuyo caso, valga la redundancia, tendremos que nombrarlo dentro de los 3 días, y también puede ser nombrado en la audiencia preparatoria, la audiencia probatoria para ver si ponían atención, pero ya dijimos que las fases del procedimiento probatorio que tienen que ver con la proposición y admisión de prueba la agotamos en la audiencia preparatoria. Muy bien, 378, ¿a dónde lo proponemos? En la audiencia preparatoria. Debemos, en la proposición es importante fijarnos bien que parte de la idea del 317 en atención al 382 es que la parte debe designar los puntos de la pericia, y puntos de la pericia implica decir concretamente a qué fines se dirige esta prueba. Es importante determinar, oigan bien, tanto en estos otros medios de prueba que vimos, declaración de parte, declaración de testigos y reconocimiento judicial, que no se trata de decir para probar los hechos alegados en la demanda, y propongo al testigo tal para probar los hechos, todos los hechos de la demanda, y propongo a la parte declarante para probar todos los hechos de la demanda. Eso no es precisar, eso no es cumplir con las reglas del 310. Determinar los puntos de la pericia, si voy a singularizar, si voy a establecer, si quiero establecer la posesión, si quiero, etcétera. Y además debe decir la especialización del perito. En la capacidad del perito del artículo 383 tenemos que este tiene que tener título oficial en la materia de que se trata. Claro, y si no es una materia regulada, pues será, dice, personas entendidas en la materia. Nota práctica. Ojo, ha sucedido que se nombra, por ejemplo, a arquitectos y resulta que luego elaboran planos, etcétera, que requieren registro, y los registradores exigen ingenieros o documentos que tendrían que ser elaborados por personas autorizadas por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ha sucedido, y les digo porque puede pasar también, no sabemos, la casuística da para mucho, que se nombró a un arquitecto en un proceso y el arquitecto se percató, él fue juramentado, fue a la remediación, etcétera, pero él se percata de que se requería en realidad un ingeniero y que él no estaba autorizado y no podía sellarlo. Entonces, a la hora de presentar el dictamen y el plano, aparecía el sello de un ingeniero que no había sido juramentado y no sabíamos de dónde había salido. Entonces, eso no puede suceder. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ahí hay una ley de data muy antigua de ingenieros topógrafos. Muchos dicen que está en desuso porque ya ni siquiera existe la idea de un ingeniero topógrafo o esa profesión en la Universidad de El Salvador. Dicen que existió. Lo cierto es que se refería a remediaciones. Muchos dicen que ya no tiene pues uso, pero hay que tener cuidado, porque si se señala la especialidad del perito, será carga de la parte luego soportar que él señaló a un profesional que no correspondía en realidad a lo requerido para el estándar probatorio. Entonces, mucho cuidado también, y fijarse quién firma y sella eso, que fue el que nombramos. Juramentación, excusa y recusación, artículo 385, tampoco hay tachas, no hay tachas ni para los peritos ni para los testigos, decíamos. La forma de desacreditarlos es a través del interrogatorio. Fíjense bien, en la práctica de la pericia, el perito, artículo 386, es el que debe remitir a las partes y al juez el dictamen. Y eso dice la ley, debe ser cuando menos 10 días antes de la audiencia. ¿Por qué? Porque la parte puede pedir o solicitar la comparecencia del perito para que éste pueda exponer su dictamen.
aclararlo, ilustrarlo, contestar preguntas, etc. Aquí sí que vamos a flexibilizar un poco el rigorismo del interrogatorio porque se permite que el perito exponga el dictamen, sin perjuicio, claro, de que las partes puedan formular preguntas y hacer más creíble esa información que el perito va a incorporar. El juez también puede interrogarlo. ¿Y qué pasa si el perito es citado y no comparece? Bueno, a la primera multa y a la segunda, oiga, se deja sin efecto el peritaje. Valoración de esta prueba, bueno, sobre la base de la sana crítica. Obviamente revisaremos la idoneidad del perito y el contenido de su dictamen, que deberá informar sobre la base del 376 sobre las distintas posturas e interpretaciones, métodos utilizados. Acá tenemos jurisprudencia sobre la prueba pericial, muy interesante, ya que tienen la presentación. Les digo que revisen también en la plataforma las sentencias. El perito no fue juramentado y no de decir la verdad, eso ocasiona nulidad, pues dice la sala, no ocasiona nulidad. Valoración de la prueba pericial, miren, tiene que ser respecto a lo solicitado. Artículo 387, el efecto del artículo 388, inciso final, ¿verdad? Valoración de la prueba pericial, punteo de los hechos, que interesante. Un informe pericial sin reunir los requisitos mínimos exigidos por la ley y es una fuente de prueba que ha incidido sustancialmente en el anuncio del fallo. Dice lo que acabamos de decir. ¿Cómo lo valoramos? Idoneidad del perito, contenido del dictamen sobre la base de la sana crítica, la coherencia lógica de los argumentos y conclusiones. ¿Y cuáles podrían ser nuestras conclusiones entonces de este dictamen de prueba? Bueno, que entre más especializado sea el conocimiento requerido, menos tendremos los jueces la idea de poder tener incidencia sobre este tipo de prueba. No somos dioses, no somos peritos, tenemos que estar conscientes de eso. Claro, sana crítica implicará que no atenderemos ciegamente, sobre todo si hay otros medios de prueba coherentes como reconocimiento judicial. Sin embargo, entre más conocimiento especializado se requiera, como que tenemos menos margen para opinar. Reconocimiento judicial, no nos vamos a detener mucho en eso. Lugar, objeto, persona, puede recaer el reconocimiento judicial sobre persona. Claro, se han dado en otros países casos de responsabilidad civil médica en donde hay un reconocimiento de persona. Régimen legal, la actividad del juez. Interesantes los datos de la procedencia, la oficiosidad, es un acto que podemos delegar, ¿verdad? La producción, hay que tomar en cuenta que si es de objeto o de persona, se hace en la audiencia. Y si es de un inmueble, pues hay que señalar antes de la audiencia. Podemos acompañar al momento del reconocimiento la pericia del testigo. Y decíamos que su forma, por regla general, ¿verdad?, en su documentación implicará todo lo que describe el artículo 395 del Código, que habla de cómo se redacta un acta de un reconocimiento judicial. Bien, se me ha acabado el tiempo y tenemos todavía un medio de prueba importante que de hecho también es objeto de uno de nuestras discusiones del foro, que es medios de reproducción de sonido, imagen o voz. Tenemos importante información sobre esto y debo ser muy franca. Aunque tengo mi propia versión, digamos, más enfocada a la práctica y a la jurisprudencia sobre este tema, debo reconocer que hay videos muy buenos de otras capacitadoras que hablan precisamente sobre la prueba electrónica, su impugnación, y hablan incluso de cómo se trata en otros países. Usualmente me gusta más tratar de cómo se trata en nuestro país. Claro, siempre es importante conocer lo de los demás países. Sin embargo, no voy a extenderme mucho en eso, más que en un par de sentencias que me interesa que conozcamos. Y en esto de la proposición, porque creo que sí es importante. Fíjense bien,
que debemos evaluar al momento de admitir un medio como este? Bueno, que la proposición sobre la base del artículo 398 exige que la parte señale el lugar donde el material a examinar se encuentra y poner a disposición el soporte técnico donde conste y que permita evidenciar su contenido. Es decir, aquí todavía hay más requisitos importantes a la hora de admitir este medio de prueba por la forma que la ley ha requerido para su proposición. No bastará la especificación de su contenido y finalidad, sino que además no vamos a andar preocupados a la hora de producir esta prueba, de cómo conseguimos el programa, etcétera, porque es parte de lo que tiene que exponer y poner a disposición la parte proponente, que es precisamente el soporte técnico y aquello que permite evidenciar su contenido. Entendemos el de hardware, el software, en general todos esos mecanismos para poder revisar. Decíamos que tratándose de, por ejemplo, el auxilio de prueba pericial, cuando hablamos del 400, el informe o el dictamen se rinde en audiencia de viva voz y que eso constituía una excepción al artículo 386 que refiere la forma escrita. Tenemos también jurisprudencia importante. Aquí en este medio de prueba hay mucha discusión, sobre todo lo van a ver en los videos, el tratamiento que se le da. Lo usual es los famosos screenshots, los correos electrónicos que se imprimen, etcétera, que ya adelantábamos de que se trata de la actitud que pueda tomar mi contraparte, si ha sido redarguida de falsa o no, o si requiere de algún tipo de examen. Tenemos la valoración, al no haber sido impugnada su autenticidad, parecía ser un argumento recurrente a la hora de valorar correos electrónicos, ¿verdad? Sobre todo porque se hacía uso del artículo 343. Sin embargo, parecería ser, no sé, ustedes también lo valorarán, de que esto está cambiando. Bien, aquí teníamos una presentación bastante larga que ya vamos a ver a lo mejor en otro momento, pero tenemos en este tema sentencias, por no llamarles hito, pero icónicas, que se han dado sobre todo de la Sala de lo Civil en materia laboral. Bien, les presento el Faraday Paper. Eso tiene que ver con cadena de custodia, que es otro gran tema en esta parte de la custodia, en esta parte de la prueba electrónica, ¿verdad? Bien, eso es lo que tenemos que ver. Miren, la autenticación es uno de los problemas. Sala de lo Constitucional, ya vamos llegando, evidencia electrónica, cadena de custodia. Aquí llegamos a los screenshots, los famosos pantallazos. España, interesante, lo tienen en la presentación, esto lo tienen subido a la plataforma. Y El Salvador, ahí estamos ya, páginas web, blogs, etcétera. Tienen también la sentencia de los 3 puntos, ¿verdad? Tratándose del medio de reproducción de sonido en la imagen, que es objeto también de uno de nuestros foros. Y aquí está esta última sentencia del 2019, del año pasado, en materia laboral. Fíjense bien, ya aquí como que la actitud pasiva, que había sido como el argumento para poder sostener el valor de esas copias, ha variado un poco. Y es que habla de que como prueba electrónica pues no ofrece ningún requisito básico de seguridad comprobable en el proceso. Y empezamos a citar doctrina que se refiere a comunicación electrónica y en los que habla de autenticación, confidencialidad e integridad, y que la información no sea alterada ilícitamente o no el rechazo. El hecho de que las partes intervinientes no nieguen haber participado en la comunicación.
pero ya no es solo ese de no negar, ya no solo es la actitud pasiva, sino que empiezan a valorarse y a sumarse para poder estimarla otras condiciones que parecería no se habían tomado en cuenta en anteriores sentencias. Entonces, ese era como la nota que quería dejarles. Gracias por su atención, nos seguimos viendo en los foros y quiero darle las gracias por su paciencia y por su dedicación. Estoy de verdad muy orgullosa por ustedes y han ganado su segunda medalla. Hasta pronto.